Eres digno de adoración, eres digno de alabanza. Damos gracias al Señor en esta mañana, porque de esta manera Dios nos ha permitido estar en su casa para adorar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. Amén. Dios ha sido bueno para cada uno de nosotros, y si estamos aquí es porque Dios aún nos tiene de pies. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a tener una palabra leída en el libro de San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26, del versículo 57 al 68. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios ha sido bueno. Amén. Santo es el Señor. 26. 26. 57 al 68. Y luego vamos a leer a Lucas 23. Poderoso es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y estando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada de que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban y diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? San Lucas 23, del versículo 4 al 11. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos persistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas escuchando con gran vehemencia. Entonces
acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le escarnecieron y le menospreciaron y le escarnecieron, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios, que tú nos has permitido leer en esta mañana. Tus palabras son benditas y tus palabras son vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Permite, Dios, que hayan cabida, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El tema que tenemos para el mensaje: no dijo nada. No respondió. Jesús no dijo nada. Gloria a Jesús. Nosotros sabemos la razón por la que Jesús fue crucificado, para dar la salvación a la humanidad, para salvarnos todos nosotros, porque nosotros estamos destinados al castigo eterno. Pero su amor y su gran misericordia nos alcanzó. Jesús murió para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Podemos ver que Jesús sufrió de todo. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, lo negó entre ocasiones. Cuando fueron a arrestar a Jesús, dice la palabra que Jesús había estado orando esta mañana intensamente. Y cuando se aparecieron Judas, que era el que le iba a entregar, con toda esa turba de la gente, de los principales sacerdotes y los soldados, dice que como a un perro fueron con él, con palo, con piedra, con espada. Y Jesús le dijo: tantas veces estuve yo con ustedes en el templo y no me habéis echado mano. Pero esta es la hora. Esa era la hora, ese era el momento en que Jesús tenía que padecer por cada uno de nosotros. Esta era la hora. Pero Jesús no dijo nada. Y vemos que cuando él estaba junto a Pilato, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ocasiones para acusar a Jesús. Buscaban algo, cómo poder inculparlo, cómo poder acusarlo. Pero nosotros sabemos que Jesús era inocente. Amén. Y dice la palabra, pero no hallaron ninguna falta, no hallaron ninguna razón para acusar a Jesús. Pero dice la palabra que hubieron dos testigos falsos que dijeron: le oímos decir que él iba a derribar el templo de Dios y en 3 días lo iba a edificar. Entonces dijo el sumo sacerdote: blasfemia, es blasfemia. Con su propia boca él lo ha dicho. Entonces dice que él le dijo: no respondió. Jesús no dijo nada. Cuando esos testigos testificaron eso ante él, diciendo eso que él había dicho, Jesús no respondió. Pero la gente le inquietaba en que él no dijera nada. Porque lo normal es que una gente, cuando te acusen, cuando te difamen, cuando te hagan algo que no sea agradable, que la gente se defienda. Pero Jesús no estaba para defenderse. Jesús estaba para cumplir un propósito en su vida, de venir a salvar la humanidad perdida. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no dijo nada. Entonces, ¿cómo es que no dice nada? Dice el sumo sacerdote. Te están acusando, te están señalando. No dijo nada. Si fuera nosotros que nos acusaran, nos defendiéramos. Tantas cosas que a Jesús le hicieron. Cuántas cosas. No cualquier cosa. Cosa digna de muerte. Pero él no dijo nada. Él no respondió. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Y dice que cuando entonces somos sacerdotes de nuevo, le volvió y le preguntar: pero dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él solamente respondía para afirmar lo que ellos querían saber. Solamente cuando ellos le preguntaban algo, él decía: tú lo dices,
Porque en realidad lo que ellos estaban diciendo que él era, preguntándoselo a Jesús, es exactamente era lo que Jesús era. Pero Jesús no le respondía. Jesús solamente dice, tú lo has dicho. Entonces dice, y Jesús respondió, ahora sí Jesús habló y dijo, desde ahora ve el hombre sentado a la diestra, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces dijo el sumo sacerdote, pero ¿qué más prueba nosotros necesitamos? ¿Qué más queremos saber? Si con su propia boca él lo ha confesado. Ha dicho que él es el Hijo del Hombre y que se va a sentar a la diestra de Dios. Es reo de muerte, dijo el sumo sacerdote. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que le dieron puñetazos, él no dijo nada. Él no reaccionó. Le dieron bofetadas, tampoco dijo nada. Dice que se postraban delante de él, le vendaron sus ojos y le daban bofetadas, le daban puñetazos. Dinos ahora, profetiza ahora, ¿quién fue que te golpeó? Pero todas estas cosas tenían que cumplirse, porque Jesús vino con un propósito a la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Y dice que después Herodes se lo remitió a Jesús, a Pilato. Pilato interrogó a Jesús, pero Pilato dijo, pero es que yo no encuentro ninguna falta. Es que no hay motivo, no hay ningún delito para que este hombre sea acusado. Entonces, cuando él estaba frente al concilio y que ellos no encontraron nada, solamente por lo que ellos mismos testificaron o confirmaban que él era el Hijo de Dios, entonces estaba ante Pilato. Y Pilato ahora lo estaba interrogando. No hay nada, porque Jesús no hizo nada que fuera digno de muerte. Pero nuestro pecado, nuestros delitos, fueron lo que hicieron que Jesús fuera digno de muerte por cada uno de nosotros. Entonces dice que él se lo mandó a Herodes. Herodes estaba en esos días en Jerusalén y era de que pertenecía a su jurisdicción. Entonces él se lo mandó a Herodes para que Herodes lo interrogara. Pero dice la palabra que Herodes se alegró tanto cuando vio a Jesús, porque él había oído hablar, tenía mucho tiempo por verle, por saber. Porque la gente siempre tiene curiosidad cuando oye de algo que está pasando. Y dice que él le dijo, yo que tenía mucho que quería verte. Yo quería oír, saber, porque yo he oído que tú haces muchas cosas. Herodes quería ver alguna señal que Jesús hiciera. Pero Jesús no hizo ninguna señal. Entonces Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús a ninguna le respondió. Entonces esto se enfadó a Herodes. ¿Cómo es que le preguntan y no habla? ¿Cómo es que no dice nada? Herodes estaba enojado porque él no le respondió a ninguna de sus preguntas. Pero dice entonces que Herodes y sus soldados le menospreciaron, le escarnecieron y nuevamente lo volvieron a enviar a Pilato, porque él no encontró ningún modo. Ninguno de los que interrogaron a Jesús encontraron ninguna falta para acusarlo, pero esto tenía que cumplirse. Amén. Jesús no dijo nada. Cuando lo interrogaron, él no dijo nada. Entonces dice que cuando estaban Pilato junto con el gobernador le pregunta a Jesús y le dice, pero ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él le dice, tú lo dices. Pero él no respondió ninguna pregunta. Y dice que el gobernador se quedaba tan maravillado. Pero ¿cómo es que te acusan? ¿Cómo es que te injurian? ¿Cómo es que te bofetean, te hacen de todo y no reaccionan, no dices nada? Esto es un ejemplo de humildad para nosotros. Enseñarnos a nosotros la humildad de Cristo. Si fuéramos nosotros reaccionáramos. Porque humanamente, todo lo que le pasó a Jesús era para que cualquiera persona gritara, agrediera, reaccionara. Pero eso no era el propósito de Cristo. El propósito de Cristo era cumplir la misión por lo que Dios primero le había mandado y que Él también había aceptado venir a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces esto maravilló. Él no respondió ni una sola palabra. Santo es el Señor. Vemos que frente al concilio no respondió.
Frente a Herodes no respondió. Frente al gobernador y a Pilato tampoco respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 55. Isaías 53:7 dice, gloria al Señor. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice así: angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como un cordero fue llevado al matadero. En el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios por los pecados de la gente, dice que los corderos los sacrificaban fuera de la puerta del tabernáculo. Entonces Jesús dice que como un cordero fue llevado al matadero, fue llevado al sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Y como oveja dice que era delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Antiguo Testamento, como yo dije, se hacían los sacrificios para limpiar los pecados del hombre. Un sacrificio que se hacía con una sangre que no era la del culpable, era con una sangre ajena. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran el prototipo de Cristo, era un simbolismo del sacrificio que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Por eso todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Fue tal como se hacía en el Antiguo Testamento, porque eso era la sombra de lo que había de venir. Pero ahora de un modo diferente, con mejores promesas, con un nuevo pacto mejor, dice la palabra del Señor. Un cordero no habla. Un cordero solo sabe que lo llevan y lo van a sacrificar. Así mismo fue Cristo. No dijo nada. Él estuvo dispuesto de sacrificarse por nosotros. Como una oveja, dice que delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Las ovejas antes le quitaban toda la lana. ¿Para qué esa lana la utilizaban? Para hacer tela, para hacer hilo, para hacer muchísimas cosas. Y entonces las ovejas quedaban descubiertas, porque esa lana era la que la cubrían del frío. Y así como una oveja, Jesús enmudeció y no abrió su boca. Porque el propósito de Jesús no era defenderse. El propósito de Jesús era salvarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. En Mateo 27:15 dice que el gobernador acostumbraba a soltar un preso en la fiesta cada año. Y había un preso muy famoso que se llamaba Barrabás, que estaba preso por sedición y por haber matado a un hombre. Entonces dice que el gobernador le preguntó, Pilato primero le preguntó: ¿a quién quieren ustedes que suelten? ¿A Barrabás o a Jesús el Cristo? Que suelten a Barrabás. Miren cómo cambian al gusto a Jesús por un ladrón, por un criminal, por uno que traía de división en el pueblo. Por ese criminal cambiaron a Jesús. Entonces el gobernador volvió y le preguntó: ¿a quién quieren que suelten? Y volvieron y dijeron: suelten a Barrabás y maten a Jesús. Entonces los sumos sacerdotes habían convencido al pueblo para que ellos pidieran que soltaran a Barrabás. Oigan, los sumos sacerdotes y los ancianos de la iglesia, esos fueron la gente que entregaron a Jesús. Pero tenía que cumplirse. Amén. Amén. Porque si Jesús no hubiera muerto, hoy nosotros no estuviéramos aquí predicando la palabra. Hoy nosotros no tuviéramos derecho a la salvación. Por eso esta palabra tenía que cumplirse. Pero fueron los principales sacerdotes, la gente de la ley, los escribas, los principales de la iglesia, del templo de ese tiempo, quienes entregaron a Jesús a muerte. Y ellos decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Toda la multitud dice que a una voz ellos gritaban: crucifíquenlo, porque era que tenía que cumplirse la palabra del Señor. Y dice que el gobernador dijo: pero qué mal es que ha hecho este hombre. ¿Por qué con tanta vehemencia lo acusan y quieren que sea sacrificado? Pero así estaba escrito, que él sea crucificado.
Y dice que entonces, como ya eso era lo que ellos querían, pues ellos salieron. Dice que Pilato se lavó la mano y salió de ahí y que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Y dice que entonces los soldados romanos llevaron al pretorio y le pusieron una corona, un manto escarlata encima. El manto escarlata, en otro dice, en la otra versión palabra dice, en el otro evangelio dice, una vestidura resplandeciente. Esta vestidura significaba que él era un rey, lo representaba como un rey. Era una vestidura que no la usaba todo el mundo, sino los altos generales, los altos oficiales eran los que utilizaban esta vestidura real. Entonces dice que se la pusieron a Jesús. Pero ¿saben para qué se la pusieron? Para burlarse de él. También le pusieron una corona de espina y una caña en su mano derecha. Con esa misma caña le quitaron la caña y le golpearon la cabeza hasta que esta corona de espina se incrustara en su cuero cabelludo. Jesús no dijo nada. No dijo nada, no habló. Sufrió humildemente todas estas cosas. Entonces de rodillas se ponían delante de él. Salve, rey de los judíos. Como tú eres rey, ellos estaban burlándose, rindiéndole homenaje a Jesús como rey de los judíos. Pero ellos no sabían que en verdad Jesús era el rey de los judíos. No el rey político, no el rey que venía a gobernar una nación, el rey que venía a establecer su reino en el corazón de los hombres. El reino que nosotros predicamos hoy. Bendito sea el Señor. Dice que le escupieron el rostro. Jesús no dijo nada. Siempre estuvo callado. Luego le quitaron el manto que le pusieron, que le volvieron a poner su ropa. Y entonces lo llevaron a crucificarle. Pero primero, antes de crucificarle, dice que lo azotaron. El azote en ese tiempo que utilizaban los romanos era algo cruel. Cruel. Este azote le llamaban flagelación. Y lo hacían poniendo a la víctima en un tronco de palo que no era grande, que era pequeña, donde la persona quedaba como encorvada. Entonces, la persona quedaba así encorvado y lo amarraban sus manos de ese poste. Y dice que uno le golpeaba de un lado y otro le golpeaba del otro lado. El lazo o la soga que utilizaba para este azote, dice que tenía muchos ripios. Y en la punta de esos ripios tenía un pedazo de metal o tenía un pedazo como de hueso. Y cuando esos ripios daban en el cuerpo de las personas, dice que se le hacían una herida tan profunda que se le veían las venas, se le veían las arterias, incluso hasta órganos podían verse por las heridas tan grandes que se le hacían con esta tortura. Pero Jesús no dijo nada. Jesús no se quejó. Jesús sufrió como Él lo había prometido en su palabra, bendito sea el Señor. Y dice que después que lo torturaron, entonces lo obligaron a cargar la cruz. Pero Jesús no podía cargar la cruz, porque era tan fuerte la tortura que no podía. Él estaba deshecho. Su cuerpo fue molido, bendito sea el Señor. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él fue molido, su cuerpo estaba molido, él no podía llevar la cruz, porque su cuerpo estaba demolido de tanto azote que le hicieron. Y yo me imagino la furia que tenían esos soldados, porque ellos pensaban que él iba a usurpar el trono político, el trono de Jerusalén. Y ellos, como no podían permitir eso, yo me imagino la furia que ellos tenían golpeando a Jesús. Pero él no dijo nada. Él no habló. Él sufrió.
nosotros también estamos llamados a sufrir como Jesús sufrió. Y dice que después entonces apareció un cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo obligaron a llevar la cruz porque Jesús no la podía llevar. Y entonces dice que llegaron a un lugar que se llama La Calavera. Ese era el lugar donde iban a crucificar a Jesús. La calavera es una palabra griega que traducida al latín, se traducía al latín como Calvario, de donde proviene la palabra Calvario. Y ahí dice que crucificaron a Jesús. Pero ¿saben? Lo crucificaron, como yo dije ahorita, fuera de la puerta de la ciudad. Fuera de la puerta de la ciudad. Hebreos 13, 12, 14 dice: por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Como yo digo ahorita, los sacrificios no se hacían en el Antiguo Testamento adentro del tabernáculo, se hacían fuera de la puerta. Y como Jesús era el Cordero, tipo del Antiguo Testamento, también tenía que ser sacrificado fuera de la puerta del tabernáculo. Y dice con su propia sangre. Porque la sangre que se sacrificaba del animal en ese tiempo no era la persona no era la sangre de la persona, era la sangre de un cordero, pero un cordero inocente. ¿Qué tenía que ver ese cordero con lo que habían hecho la gente? ¿Qué tenía que ver ese cordero con los pecados de los hombres? Nada tenía que ver ese cordero. Asimismo, Cristo, con su propia sangre, dice la palabra, que con una sola ofrenda, Cristo hizo santificado a todo el mundo, a todo el pueblo, a toda la humanidad, con una sola ofrenda, con su propia sangre. Cristo era justo, Cristo no era pecador, Cristo no tenía nada que ver con los pecados de nosotros, pero su amor es tan grande, su amor era inmenso. Y hay una palabra que dice, una cita bíblica que dice que con gozo Jesús sufrió la cruz, con el gozo puesto delante de él, porque Jesús estaba gozoso, estaba feliz, porque nos iba a salvar, porque nosotros estábamos perdidos, pero su amor es eterno. Y dice que con gozo él sufrió la cruz, derramando su propia sangre. Cuando dice fuera de la puerta, significa separado de la antigua vida pecaminosa. Y cuando el campamento se refiere, dice en el verso 14, dice: salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su sufrimiento. Cuando dice fuera del campamento, se refiere al judaísmo, fuera del judaísmo. Por eso es que ya nosotros no nos guiamos, no nos regimos por la ley mosaica. ¿Por qué? Porque esa ley mosaica pertenece al judaísmo. Y dice que salgamos fuera del campamento, fuera del judaísmo, porque ya esa ley no es importante para nuestra salvación hoy en día. Porque Jesús, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, nos hizo libre, nos redimió, nos lavó, nos salvó de todos nuestros pecados. Por eso dice que salgamos fuera del campamento llevando su vituperio, sufriendo como Jesús sufrió, porque en el Evangelio se sufre, como decía una señora, que la gente cree que el Evangelio es cama de flores. Hay gozo, hay esperanza, pero hay sufrimientos. Y si Cristo, que fue Hijo de Dios, dice la palabra, si en Él hicieron todas esas cosas, ¿qué no nos harán a nosotros? Pero la palabra dice que como Cristo venció, nosotros también vamos a vencer, porque Él nos da la victoria, Él nos da la fuerza, Él nos dirige, Él está con nosotros, Él es que pelea con nosotros. No debemos preocupar por lo que digan de nosotros, por lo que nos acusen, porque dice la palabra que Jesús es nuestro defensor. Dice Dios que Él va a pelear por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice que cuando lo crucificaron en medio de dos ladrones, para manchar su nombre, para hacerlo a Él como un malhechor.
Pero dice la palabra que estando en la cruz, la primera palabra que dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Porque después que sucedió todo lo que pasó, después de la crucifixión, entonces ellos dijeron, pero verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque dice la palabra que hubo tiniebla durante 3 horas, que hubo un terremoto, que el velo del templo se rasgó en 2 mitades. Y cuando ellos vieron esto, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era Jesús, el que decía la palabra, el profeta que iba a venir a salvar el mundo. Lo que profetizaban los profetas acerca del Mesías, ellos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero ya lo habían crucificado cuando dijeran esto. Pero uno de los malhechores dice que le injuriaba y le decía, pero si tú eres Jesús, si tú eres el Cristo, pero desciende de la cruz, sálvate de ti y salva a nosotros. Y dijo el otro orador que estaba en el otro lado, pero tú, aún estando en la misma condición que él, no teme a Dios. Porque nosotros la verdad estamos aquí porque hemos cometido nuestros hechos. Porque nuestros hechos son los que nos tienen aquí. Pero este hombre nunca nada hizo mal. Es un hombre justo. Y él le dijo al Señor, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. Él reconoció que Jesús era el Salvador. Gloria a ti, Señor. Él lo reconoció, él lo aceptó en su corazón, aún en su último momento. Porque en la última hora de la vida de un hombre, Dios te le da la oportunidad de salvación si reconoce que Jesús es su Salvador. Amén. Y él le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe por qué le dijo hoy mismo? Porque él iba a morir. Y desde que él muriera, ya habiendo reconocido a Jesús como su Salvador, entonces dice la palabra que ya era salvo por la palabra del Señor, por la fe en Jesús de Nazaret. Jesús murió para salvarnos cada uno de nosotros, para darnos la libertad. La Biblia dice en Romanos 3:25, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay excepción. El pecado que cometió Adán y Eva llegó al mundo, llegó a la humanidad, llegó a la tierra, llegó a todos los seres humanos. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos vino a reconciliar con el Padre. Gloria a Jesús. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos. Amén, gracias Jesús, aleluya. Cuando el hombre pecó, cada cual hizo lo que le dio la voluntad. El hombre hacía lo que quería, hacía lo que le daba la voluntad, iba donde quería, practicaba todo tipo de mal, como ovejas. Las ovejas como andan, que se dispersan, andan todas por su lado, regadas por donde quiera. Así dice la palabra que nosotros andamos espiritualmente. Pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús de Nazaret. Jesús no dijo nada, porque Él vino a cumplir un propósito a salvarnos. Pero Dios ha sido bueno, pero por amor Jesús vino a cumplir eso, a morir por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no éramos dignos. Era yo que tenía que morir por mi pecado. Eran ustedes que tenían que morir por su pecado. Era el mundo que tenía que morir por su pecado. Pero Dios cargó el pecado de él y nosotros, por amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que a nosotros siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Yo no era digna, pero su amor es más grande que los cielos, dice la palabra del Señor. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Nosotros no estamos viendo a Cristo, pero nosotros creemos lo que dice la palabra. Y por esa palabra, dice Jesús, con su muerte nos justificó a nosotros, porque la Biblia dice que no hay ningún solo justo. Aquí en la tierra no hay solo un justo, no hay. Pero por su sangre, por su muerte, Jesús nos justificó por el Padre. Por eso hoy podemos decir que somos justos por medio de la sangre de Cristo Jesús.
Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia, a la cual estamos firmes. Por eso, por la fe nosotros tenemos entrada. Por la fe nosotros estamos seguros que vamos a llegar al cielo, que vamos a entrar al reino de Dios que Dios ha preparado para nosotros. Por la fe, porque hemos creído en Jesús, le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Y por eso tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual nosotros estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Dice la Biblia, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá preocupación, no vamos a tener necesidad de nada. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a ti. Gloria al Señor. Esta es nuestra esperanza. Por eso nosotros, si sufrimos con esa fe. Todo lo que pueda pasar a nuestra vida, hambre, necesidades, persecuciones, tribulaciones, nosotros las sufrimos con la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Amén. Gracias, Señor. Y gracias al Señor por esta palabra que nos ha enseñado en esta mañana. Que no debemos decir nada, que no debemos hablar nada, porque la palabra dice que Jehová peleará por nosotros y vosotros estáis tranquilos. Amén. O sea que no tenemos por qué preocuparnos, porque el Señor va a pelear por nosotros. Esas palabras son fieles y son verdaderas. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana, por esta palabra que tú nos has dado, Dios mío. Gracias, Padre. Esas fueron las palabras que tú quisiste que trajéramos, Señor, en esta mañana. Y yo sé, Señor, que han sido de bendición para nuestra vida, Señor. Porque sabemos, Señor, que el que pelea, que el que tiene la venganza por cada uno de nosotros, eres tú. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, a no responder, a no defendernos, a no decir nada, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre